Morir por un multimillonario es la mayor estafa del siglo. Y yo debería saberlo. Recibí una bala por Damián Reyes después de pasar 5 años arreglando sus líos interminables. Todo empezó la noche que entró a trompicones en mi habitación de hotel. Estaba drogado y exigía salvación. Él lo llamó destino. Yo lo llamé un secuestro disfrazado de romance. Cuando abrí los ojos y vi de nuevo el techo de aquel hotel barato, oí cómo echaba mi puerta abajo. Esta vez no cogí el botiquín. Cogí el teléfono. El dolor es un ancla fantástica. Te mantiene en el presente. Te dice exactamente dónde estás y qué le está pasando a tu cuerpo. 5 minutos antes, me estaba desangrando en el frío cemento de un aparcamiento subterráneo. Me sujetaba el estómago, mientras Damián Reyes le gritaba a su equipo de seguridad en lugar de mirarme. Me había lanzado delante de una bala de punta hueca destinada a él. Mi recompensa fue el olor asfixiante de los gases de escape, el sabor metálico de mis propios órganos fallando y la certeza de haber malgastado mi vida manteniendo vivo a un monstruo. Entonces el cemento desapareció. El aire entró a la fuerza en mis pulmones. Me incorporé de un colchón demasiado blando, jadeando, agarrándome el estómago. No había sangre, ni un agujero de bala, solo la camiseta de algodón ancha que usaba para dormir en mi 2º año de residencia médica. La habitación olía intensamente a lejía industrial y a un ambientador de lavanda rancio. Un reloj de mesita barato con números rojos brillantes marcaba las 11:40 y 2 p.m. Era el 14 de octubre, el Congreso Médico de Madrid. Mi corazón golpeaba mis costillas como un pájaro atrapado. Conocía esa noche. Cada detalle estaba grabado en los rincones más oscuros de mi memoria. Fue la noche en que el eje de mi mundo se desplazó violentamente. La noche en que Damián Reyes, CEO de Tecnologías Reyes, fue drogado. Un rival corporativo le dio una potente droga de diseño experimental. Un cóctel químico diseñado para inducir fiebre severa, delirio y una agresión desinhibida. En mi vida anterior, él había conseguido salir a rastras del club VIP de abajo. Burló la seguridad y, por casualidad, forzó la cerradura defectuosa de la habitación 412. Mi habitación. En esa vida, entré en pánico. Mi entrenamiento de residente se activó. Vi a un hombre moribundo y lo salvé. Arrastré su cuerpo de 90 kilos a la bañera. Lo cubrí con hielo de la máquina del pasillo. Le di líquidos, monitoricé sus constantes vitales durante toda la noche y soporté sus manos errantes en medio del delirio. Lo salvé. Y a cambio, él decidió que yo le pertenecía. Siguieron 5 años de tortura psicológica, espionaje corporativo y manipulación tóxica. Todo culminó con una bala en el estómago. Un fuerte golpe en la puerta del pasillo me sacó del pasado. La madera se astilló. La barata cadena de seguridad tembló con furia. Alguien estaba lanzando todo el peso de su cuerpo contra la puerta. Un golpe, un crujido. La puerta cedió, abriéndose hacia adentro y golpeando la pared. Y allí estaba él, Damián Reyes. No parecía el multimillonario intocable que adornaba las portadas de las revistas financieras. Parecía un animal salvaje. Su chaqueta de traje italiano a medida estaba rota en el hombro. Su corbata de seda colgaba floja de su cuello como una soga. El sudor le caía por la cara, pegándole el pelo oscuro a la frente. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas completamente dilatadas, negras. Miraba por la habitación con la vista perdida hasta que sus ojos se fijaron en mí. ¡Ayuda!, gruñó. Su voz era un ladrido ronco y autoritario, incluso en su estado incapacitado. «Quema». Dio un paso tambaleante hacia adelante, tropezando con el umbral. Se desplomó sobre la moqueta barata de flores. Su respiración era pesada y agitada. Yo estaba sentada en el borde de la cama. No me moví. No corrí a comprobar su pulso. No le pregunté qué había tomado. Solo lo observé. Era desconcertante verlo tan absolutamente patético. Durante 5 años, este hombre había dictado lo que vestía, con quién hablaba y dónde trabajaba. Había controlado mis finanzas y me había aislado de mi familia bajo el pretexto de protegerme.
Ahora solo era un desastre sudoroso y quejumbroso en el suelo de un hotel de 3 estrellas cerca de Chamartín. Luchaba por levantarse con brazos temblorosos. Tú, jadeó, señalándome con un dedo tembloroso. Agua con hielo, ahora, incluso muriendo, daba órdenes. Esperaba que el universo se doblegara ante su malestar. Esperaba que yo saltara a obedecer. Lentamente, me acerqué a la mesita de noche. Mis dedos pasaron de largo la pesada jarra de agua de cristal. Pasaron de largo mi maletín médico que descansaba en la silla. Cogí el teléfono fijo de color beige. ¿Quién? Balbuceó Damián, moviendo la cabeza mientras intentaba enfocar mi mano. ¿A quién llamas? Cuelga eso. Ni policía, ni hospitales. Al menos recordaba eso. Sabía que una visita al hospital, con narcóticos experimentales ilegales en su sistema, hundiría las acciones de Tecnologías Reyes por la mañana. Su equipo de relaciones públicas probablemente le había grabado a fuego el protocolo. Escóndete. Sobrevive. Llama a los solucionadores. Me llevé el auricular a la oreja. El tono de llamada sonaba constante. Marqué el 112. Emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Preguntó una voz tranquila de mujer. Hola, dije, manteniendo la voz perfectamente serena. Soy una huésped del Hotel Ilunion Alcalá Norte. Habitación 412. Un hombre acaba de derribar mi puerta. Está muy agresivo, delira y parece estar bajo la influencia de narcóticos potentes. Se niega a irse. La mandíbula de Damián se desencajó. Un destello de pura rabia sin adulterar atravesó la neblina de su intoxicación. ¿Qué estás haciendo?, rugió, intentando ponerse de pie. Sus rodillas cedieron de inmediato y se cayó de cara contra el borde del mueble de la televisión. Una fina línea roja se abrió en su pómulo. «Señora, ¿está en peligro inmediato?», preguntó la operadora. Su tono se agudizó. «¿Está armado?». «No lo sé», mentí con suavidad. «Es mucho más grande que yo. Está sangrando y gritando. Por favor, envíen a gente rápido. Estoy aterrorizada. Las unidades están en camino. Manténgase en línea conmigo. ¿Puede encerrarse en el baño?». «Sí», dije. Me levanté. La moqueta se sentía áspera bajo mis pies descalzos. Pasé junto a Damián, que ahora se agarraba la cabeza, gimiendo en una mezcla de agonía e incredulidad. Extendió sus dedos calientes y sudorosos, rozando mi tobillo. Aparté su mano de una patada rápida y seca. «Zorra», siseó. Sus ojos se pusieron en blanco ligeramente, mientras otra oleada de la droga golpeaba su sistema. «¿Sabes quién soy? Te voy a arruinar». «Ya estoy en el baño», le dije a la operadora, entrando y cerrando la endeble puerta de madera. Me senté en el borde de la bañera de porcelana, la misma bañera que una vez llené de hielo para salvar su miserable vida. Esperaré aquí. A través de la delgada puerta podía oírlo revolverse. Podía oírlo maldecir, lanzar cosas. Una lámpara se hizo añicos. Alguien en el pasillo gritó. Apoyé la cabeza en los fríos azulejos del baño, cerré los ojos y sonreí. La línea temporal estaba rota. La salvadora había muerto. Que las cosas sigan su curso natural. Luces azules y rojas pintaban la ventana esmerilada del baño con destellos frenéticos. La policía tardó exactamente 9 minutos en llegar. Desde mi sitio en el borde de la bañera, escuché la caótica sinfonía de la caída de Damián Reyes. Botas pesadas resonaban en la moqueta del pasillo. Voces graves gritaban órdenes. «Policía Nacional, apártese de la puerta. Enséñeme las manos». La respuesta de Damián fue una sarta de groserías arrogantes y arrastradas. «Quítame las manos de encima. Soy dueño de la mitad de los inmuebles de este distrito. Si me tocas, tendré tu placa en mi escritorio por la mañana». El sospechoso se resiste. «Redúzcanlo». Un fuerte estruendo sacudió la pared contigua. Me encogí, pero no por miedo. Fue pura satisfacción sin adulterar. El sonido de un multimillonario cayendo al suelo bajo el peso de 2 agentes era infinitamente más dulce que cualquier concierto de música clásica. Oí el chasquido metálico de las esposas al cerrarse. Damián soltó un aullido de dolor,
seguido de una serie de amenazas que sonaban cada vez más desquiciadas a medida que la droga de diseño alteraba su lóbulo frontal. Señora, soy el agente Morales. La zona está asegurada. Puede salir. Abrí la cerradura del baño y empujé la puerta, manteniendo una postura encorvada. Me abracé con fuerza. Abrí mucho los ojos y dejé que mi respiración se volviera superficial e irregular. Interpretar a la víctima era fácil cuando recordabas cómo se sentía serlo de verdad. La habitación del hotel estaba completamente destrozada. La televisión estaba boca abajo en la moqueta. Mi maleta había sido pateada, la ropa esparcida por todas partes. Y allí, inmovilizado boca abajo en el centro de la habitación, estaba Damián. 2 agentes tenían las rodillas presionadas en su espalda. Su caro traje estaba arruinado, cubierto de pelusa de la moqueta y sangre del corte en su cara. Jadeaba pesadamente, el sudor goteaba de su nariz. Cuando oyó abrirse la puerta del baño, giró el cuello para mirarme. El odio en sus ojos era visceral. «Tú», escupió, con espuma acumulándose en las comisuras de su boca. «Descubriré quién eres. Estás muerta. Oye, cierra la boca», ladró el agente Morales, empujando la cabeza de Damián de nuevo contra la moqueta. Me miró. Su expresión se suavizó al instante. «¿Está bien, señorita?» ¿La tocó? «No», susurré, dejando que mi voz temblara lo justo. Él derribó la puerta. Gritaba que se estaba quemando. No sabía qué hacer. Hizo lo correcto al llamarnos, dijo una segunda agente, una mujer de aspecto severo llamada Jiménez, mientras sacaba un bloc de notas. Está claro que va drogado hasta las cejas. Encontramos un vial desechado en el bolsillo de su chaqueta. Nos lo llevaremos de aquí ahora mismo. Lo levantaron. Damián se tambaleó. Sus piernas se negaban a sostener su peso. Parecía completamente trastornado. Su pelo estaba de punta, en mechones salvajes. Tenía los ojos inyectados en sangre y babeaba ligeramente, mientras la droga alcanzaba su punto álgido. «Mírame bien, cariño», me espetó Damián, mientras lo arrastraban hacia el marco destrozado de la puerta. «Recuerda mi cara. No creo que nadie la olvide esta noche», respondí suavemente. Lo sacaron al pasillo. El hotel del Congreso estaba completamente lleno y, naturalmente, la conmoción había atraído a una multitud. Al salir de la habitación para dar mi declaración, vi al menos a 20 personas a lo largo del pasillo. Médicos, representantes farmacéuticos, estudiantes de medicina, y casi todos tenían sus móviles fuera. Los flashes de las cámaras parpadeaban en el pasillo oscuro. Las luces de grabación de vídeo brillaban como una constelación de estrellas rojas. Damián no tuvo la presencia de ánimo para ocultar su rostro. Luchó contra los agentes por todo el pasillo, gritando obscenidades, amenazando con demandar a toda la ciudad. Su cara se contorsionaba en muecas grotescas y feas. Era una pesadilla de relaciones públicas, capturada en una brillante resolución 4K. Pasé las siguientes 2 horas lidiando con la dirección del hotel y la policía. Di una declaración factual e irrefutable. Estaba durmiendo. La puerta fue forzada. Un hombre intoxicado entró en mi habitación de forma agresiva. Temí por mi seguridad. Llamé al 112. Firmé el papeleo, acepté un cambio a una suite en el último piso por parte del gerente del hotel, profundamente arrepentido, y finalmente me derrumbé en una cama nueva. Alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté 6 horas después con el sonido de mi alarma. No me sentía cansada, me sentía eléctrica. Pedí un desayuno enorme al servicio de habitaciones. Tortitas, bacon, 3 tazas de café solo. Y encendí la televisión. Ni siquiera tuve que cambiar de canal. Estaba en todas las cadenas locales y subiendo rápidamente en las nacionales. Magnate tecnológico multimillonario arrestado en un hotel tras un violento altercado bajo los efectos de las drogas. La pantalla mostraba imágenes de teléfono móvil del pasillo. Era peor o mejor, según se mire de lo que había imaginado. Sin contexto, Damián no parecía una víctima trágica de un envenenamiento corporativo. Parecía un rico drogadicto con derecho a todo que había decidido aprovecharse de una huésped del hotel. La voz del presentador era sombría.
Damián Reyes, CEO de Tecnologías Reyes, se encuentra actualmente detenido sin fianza tras irrumpir violentamente en la habitación de una mujer anoche. Los informes policiales indican que Reyes estaba muy agresivo y bajo los efectos de narcóticos desconocidos. Las acciones de Tecnologías Reyes se han desplomado un 14% en la preapertura del mercado esta mañana ante el pánico de los inversores. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era un número desconocido. Tomé un sorbo de mi café, saboreando el calor amargo, y contesté. «Hola, doctora». «¿Herrera?», dijo una voz fría y claramente corporativa. «Mi nombre es Gabriel. Represento al señor Damián Reyes. Entendemos que hubo un malentendido anoche». Sonreí a la pantalla del televisor. La foto de la ficha policial de Damián acababa de aparecer. Parecía una rata acorralada. «No hubo ningún malentendido, Gabriel», dije casualmente, cortando un trozo de bacon. «Un hombre irrumpió en mi habitación. La policía lo arrestó. Ahora es un asunto de dominio público. Estamos dispuestos a ofrecerle una suma sustancial por su silencio y la firma de un acuerdo de confidencialidad sobre los hechos ocurridos en su habitación», insistió Gabriel. Su tono se tensó. «Diga su precio. En mi vida pasada, había vendido mi voz por nada, solo por el privilegio de estar cerca de él. Mi precio». Me reí, masticando el bacon lentamente. «Mi precio es verlo pudrirse. No vuelva a llamar a este número, Gabriel. Si lo hace, le diré a los medios que su equipo legal está acosando a una víctima». Colgué, bloqueé el número y me recliné en las mullidas almohadas. Los medios ya lo estaban haciendo parecer un monstruo, pero yo sabía la verdad. No lo estaban convirtiendo en nada. Simplemente estaban mostrando al mundo exactamente lo que era. Y esto era solo el primer día. El desayuno sabía mejor con un acompañamiento de ruina corporativa. Terminé mi tercera taza de café. Apagué la televisión y me vestí para el Congreso. Elegí un traje de chaqueta azul marino, el tipo de armadura que una profesional médica seria usa cuando no tiene absolutamente nada que ocultar. Entrar en la sala principal de exposiciones del Congreso Médico de Madrid fue surrealista. En mi vida pasada, había pasado esa misma mañana limpiando el vómito de Damián de una alfombra de hotel, aterrorizada de que el servicio de limpieza descubriera al multimillonario moribundo e ilegal en mi bañera. Me había perdido al ponente principal. Me había perdido el evento de networking que podría haberme asegurado la beca de especialización. Había cambiado mi futuro por un hombre que finalmente consideraría mi vida como un activo prescindible. Hoy, tomé asiento en la segunda fila del gran auditorio. El murmullo de la multitud no era sobre la próxima conferencia de farmacología cardiovascular avanzada. Era sobre él. Cientos de médicos, investigadores y representantes farmacéuticos estaban encorvados sobre las pantallas brillantes de sus teléfonos, susurrando furiosamente. «¿Viste la filtración de toxicología?», le murmuró una residente a su lado a su colega. «Dicen que estaba hasta arriba de algún análogo de anfetamina sintética. Esa mierda ni siquiera está en la calle todavía». «Oí que agredió a una mujer en la cuarta planta», respondió su amiga con los ojos muy abiertos. Seguridad tuvo que arrancarlo prácticamente de la puerta. Abrí mi cuaderno e hice clic con el bolígrafo. Mi rostro era una máscara de educada indiferencia. A mediodía, la situación de Damián Reyes había pasado de ser un escandaloso incidente de hotel a una investigación de la Audiencia Nacional en toda regla. Cuando eres un CEO de alto perfil que maneja contratos tecnológicos gubernamentales clasificados, un arresto por comportamiento errático y drogas de diseño ilegales desencadena revisiones inmediatas de la autorización de seguridad. El Consejo de Administración de Tecnologías Reyes convocó una reunión de emergencia a las 10 a.m. A las 12:30 p.m. Las acciones habían caído otro 9%. Estaban perdiendo dinero a espuertas, y Damián era la herida abierta. Sabía que su equipo no se quedaría de brazos cruzados. Damián empleaba un ejército en la sombra de gestores de crisis, solucionadores y feroces perros de ataque de relaciones públicas.
Si no podían comprar mi silencio, intentarían destruir mi credibilidad. Era su manual de estrategias estándar: silenciar a la víctima, convirtiéndola en la villana. Mi teléfono vibró en mi bolsillo mientras examinaba una fila de stands de imagen médica. Me metí en un rincón tranquilo cerca de las salidas de emergencia y lo saqué. Una alerta de un importante tabloide online apareció en la pantalla. ¿Fue una trampa? Exclusiva. La misteriosa mujer detrás del escándalo del hotel de Damián Reyes. Hice clic en el enlace. El artículo era una obra maestra de asesinato de reputación, indudablemente orquestado por Gabriel y su equipo de buitres caros. No me nombraba directamente. Eran legalmente cautelosos con la difamación mientras una investigación policial estaba activa, pero las implicaciones eran pesadas, deliberadas y tóxicas. El artículo citaba fuentes anónimas cercanas a la investigación que afirmaban que la puerta de la habitación del hotel ya estaba abierta. Sugerían que la presunta víctima era una residente médica oportunista, muy agobiada por las deudas estudiantiles. Pintaban la imagen de una cazafortunas calculadora que vio a un hombre rico e intoxicado deambulando por los pasillos y lo atrajo para asegurarse un pago masivo. Estaba desorientado, afirmaba el artículo. Ella vio un billete de lotería. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Era exasperantemente predecible. Por un breve segundo, el viejo miedo se encendió en mi pecho. La asfixiante impotencia de ser aplastada bajo el talón de la influencia de un multimillonario. En mi vida pasada, este miedo me había paralizado, me había hecho sumisa. Respiré hondo y lentamente, dejando que el aire estéril del centro de convenciones llenara mis pulmones. El miedo se disolvió, reemplazado por una claridad fría y nítida. Yo ya no era esa chica. Conocía sus estrategias, porque había pasado 5 años viéndolos ejecutar estas mismas campañas de difamación contra denunciantes, CEOs rivales y amantes desechadas. Conocía sus debilidades. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para una periodista muy específica, Sofía Vargas. Era una reportera de investigación para El Confidencial Digital, un medio de noticias de renombre y ferozmente independiente. Más importante aún, había pasado los últimos 2 años tratando de exponer violaciones laborales en las plantas de fabricación de tecnologías Reyes en el extranjero solo para ser repetidamente silenciada por el equipo legal de Damián. Lo despreciaba. Tenía hambre. Era intrépida e inmune a la intimidación corporativa. Para. s.vargas@elconfidencialdigital.com. Asunto: Damián Reyes. Habitación 412. La verdad, extraoficialmente. Hola, Sofía. Soy la mujer del incidente en el hotel. El equipo de relaciones públicas de Reyes está filtrando una narrativa falsa a los tabloides para salvar sus acciones. Tengo los registros del hotel, la transcripción de la llamada al 112 y fotografías del marco de la puerta, astillado, que prueban la entrada forzada. No busco dinero. Busco aclarar las cosas. Llámame. Le di a enviar. La respuesta llegó 4 minutos después. La pantalla de mi teléfono se iluminó con una llamada entrante de un prefijo de Madrid. Soy Herrera, contesté, manteniendo la voz firme. Si esto es una broma, es de muy mal gusto. La voz de Sofía era cortante y seca. Pero si estás diciendo la verdad, te acabas de convertir en la persona más valiosa de Madrid. Háblame. Estaba durmiendo, le conté. Las palabras fluían sin esfuerzo. Pateó la puerta con tanta fuerza que arrancó el cerrojo del marco. Me encerré en el baño y llamé a la policía. Ahora su abogado, un hombre llamado Gabriel, está llamando a mi móvil personal, ofreciéndome dinero para que me calle. Y cuando me negué, este artículo de tabloide apareció mágicamente. Están tratando de desacreditarte antes de la vista, dijo Sofía, el sonido de un tecleo furioso resonando de fondo. Es el clásico estilo de Reyes. ¿Puedes probar que Gabriel te llamó? Tengo el registro de llamadas, la hora exacta y la duración, dije. Y puedo proporcionarte una copia de mi declaración policial. Dame una hora, dijo Sofía,
su tono cambiando de escéptico a depredador. Voy a hacer trizas su narrativa. Aléjate de las ventanas, Herrera. Cuando esto salga, los paparazzi van a invadir tu hotel. Que vengan, respondí. Colgué. Damián pensó que podría ahogarme en un charco de rumores de tabloides. Olvidó que un hombre moribundo, chapoteando en el agua, solo atrae a tiburones más grandes. El pánico es una bestia predecible. Despoja el pulido barniz del poder y revela la maquinaria desesperada y fea que hay debajo. A las 4 de la tarde, mi entrevista exclusiva con Sofía Vargas era el artículo más popular en todas las principales plataformas de redes sociales. Sofía no solo publicó mi versión de la historia, la convirtió en un arma. Yuxtapuso las sórdidas acusaciones del tabloide con los datos duros e implacables de mis pruebas. La afirmación del tabloide, la puerta estaba abierta, la realidad. Sofía publicó la foto en alta resolución del marco de la puerta de madera destrozado, la pesada cadena de seguridad retorcida y arrancada de la pared. La afirmación del tabloide, ella lo atrajo por dinero, la realidad. Sofía incluyó una transcripción parcial de la llamada al 112, destacando el puro terror en mi voz y mi solicitud inmediata de intervención policial, contradiciendo directamente cualquier intención de extorsión, el golpe de gracia. Sofía detalló la llamada telefónica de Gabriel a primera hora de la mañana, exponiendo el flagrante intento de manipulación de testigos y soborno por parte del Consejo Legal de Tecnologías Reyes. Las consecuencias fueron instantáneas y catastróficas. Me senté en un rincón del bar del hotel, bebiendo un vaso de agua con gas y limón, viendo cómo las cadenas de noticias financieras entraban en combustión espontánea. Las acciones de Tecnologías Reyes, ya en caída, se desplomaron. La cotización tuvo que ser suspendida temporalmente. Prácticamente se podían oír los gritos de los gestores de fondos de cobertura resonando por todo el país. Mal día para ser un genio de la tecnología, murmuró un cardiólogo canoso, sentándose en la barra a mi lado y señalando la televisión. ¿El peor? Asentí suavemente, tomando un sorbo de mi bebida. Mi teléfono vibró. Otro número desconocido. Lo dejé sonar. Luego volvió a vibrar, una y otra vez. La cadencia desesperada de un hombre que pierde el control de la realidad. Finalmente contesté al cuarto intento, sin molestarme en saludar. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Siseó la voz de Damián a través del altavoz. No sonaba como el CEO autoritario que daba charlas TED a multitudes adoradoras. Sonaba débil, desgarrada e impregnada de veneno. Puede que la droga de diseño ya hubiera sido eliminada de su sistema, pero el síndrome de abstinencia y el estrés claramente lo estaban destrozando. Estás violando las condiciones de tu fianza al contactarme, Damián, dije, mi voz completamente desprovista de emoción. ¿Cómo sabes el nombre de mi abogado?, exigió, ignorando mi advertencia. ¿Quién eres? Mi gente investigó tu historial. No eres nadie. Una residente de segundo año con un expediente limpio y una carrera sin futuro. Así que, ¿cómo anticipaste el ataque mediático? ¿Quién te está pasando información? No podía concebir que un don nadie pudiera superarlo. Su imponente narcisismo no se lo permitía. En su mente, yo tenía que ser una infiltrada, una espía corporativa contratada por una firma rival. Nadie me está pasando nada, respondí suavemente. Tú derribaste mi puerta, Damián. Te has buscado todo esto tú solo. Yo solo me niego a limpiar tu desastre. Te voy a hundir, prometió, su respiración pesada. Tengo más dinero que nadie. Te arrastraré por los tribunales civiles por difamación hasta que estés en bancarrota. Me aseguraré de que nunca más ejerzas la medicina en este país. Arruinaré toda tu miserable vida. Cerré los ojos, recordando el frío cemento del aparcamiento, el dolor cegador en mi estómago, el olor de mi propia sangre. Ya había arruinado mi vida una vez. Me había quitado mi juventud, mi carrera y, finalmente, mi último aliento. ¿Has terminado?, pregunté. El silencio se mantuvo en la línea por una fracción de segundo, pesado con su confusión. Esperaba lágrimas. Esperaba disculpas o una frenética marcha atrás.
Tu junta directiva se está reuniendo ahora mismo, ¿verdad? Continué, mirando mi reloj. Están discutiendo una moción de censura. Eres una carga, Damián. Los resultados de la prueba de drogas se filtrarán a la Audiencia Nacional por la mañana, y tus contratos con el gobierno serán suspendidos mientras dure la investigación. No puedes hundirme, porque ya ni siquiera tienes una pala. Estás demasiado ocupado cavando tu propia tumba. Tú, empezó él, su voz quebrándose ligeramente. No vuelvas a llamar a este número. La próxima vez que hablemos será en un tribunal. Y te estaré mirando desde el estrado de los testigos. Terminé la llamada. No bloqueé el número esta vez. Quería un registro de su acoso. Cada frenético y amenazante mensaje de texto que inevitablemente enviaría en las próximas horas sería solo otro clavo en su ataúd meticulosamente elaborado. Terminé mi agua con gas, dejé una generosa propina en la barra y caminé hacia los ascensores. El vestíbulo comenzaba a llenarse de paparazzi agresivos, sus cámaras presionadas contra las puertas giratorias de cristal, retenidos solo por el corpulento personal de seguridad del hotel. Buscaban a la asustada y victimizada residente de medicina. No la encontrarían. Ella murió en un aparcamiento subterráneo hace una vida. Subí en el ascensor a mi suite mejorada, sintiendo una profunda e intoxicante sensación de paz. Los medios habían hecho su trabajo. La narrativa estaba permanentemente fuera de su control. Damián Reyes ya no era un líder visionario. Era una carga violenta e inestable. Y la mejor parte, ni siquiera tuve que mentir para destruirlo. Solo tuve que apartarme y dejar que la gravedad hiciera su trabajo. El lunes por la mañana, llegó con el olor estéril a etanol y café barato de cafetería. Volver al ritmo caótico del Hospital Clínico San Carlos fue un consuelo extraño. El congreso había terminado. El hotel había quedado atrás, pero las ondas de choque de la habitación 412 ya vibraban a través de los pasillos de linóleo de mi lugar de trabajo. Los hospitales son ecosistemas impulsados por el cotilleo y el terror a la responsabilidad. Para cuando pasé mi tarjeta en el vestuario de residentes, al menos 4 enfermeras habían dejado de hablar para mirarme. Las ignoré, cambiando mi ropa de calle por el pijama azul reglamentario. Me recogí el pelo, enganché el busca a mi cintura y me dirigí a la planta de cirugía. No iba a esconderme. En mi vida anterior, pasé 5 años escondida en suites de lujo e islas privadas, asfixiada bajo la sombra de Damián. Preferiría soportar 1000 miradas de colegas que pasar un segundo más haciéndome pequeña. Doctora. Herrera. Era el doctor Costa. Él era mi médico adjunto, un hombre que sobrevivía a base de parches de nicotina y pura ansiedad. Me acorraló cerca del puesto de enfermería antes de que pudiera coger una historia clínica. Herrera, susurró Costa, agarrándome del codo y llevándome a un almacén vacío. Cerró la puerta. El agudo olor a yodo y gasa estéril nos envolvió. Parecía aterrorizado. Dime que el equipo legal del hospital ya ha hablado contigo. Enviaron un correo electrónico, respondí con calma, ajustando mi estetoscopio. Les dije que estaba fuera de servicio, en una habitación de hotel privada. El hospital no tiene absolutamente ninguna responsabilidad por un multimillonario que decide practicar kickboxing con mi puerta. No lo entiendes. Costa se pasó una mano por su pelo ralo. Tecnologías Reyes financia la mitad de los proyectos de investigación de este departamento. El director está de los nervios. ¿Tienen miedo de que el escándalo congele los fondos de la Fundación de Investigación Biomédica porque hablaste con esa periodista? Que lo intente, dije, apoyándome en un estante de bolsas de suero. Damián Reyes no tiene la autoridad para congelar nada ahora mismo. ¿Ha visto las noticias hoy, doctor Costa? Costa parpadeó. Su ansiedad flaqueó por un segundo. He estado en una resección intestinal desde las 4 de la mañana. ¿Por qué? Miré mi reloj. Eran las 9:15 de Amna. Porque desde hace 30 minutos, el Consejo de Administración de Tecnologías Reyes ha iniciado una moción de censura, le dije, manteniendo un tono perfectamente clínico, como si presentara las constantes vitales de un paciente. La UDEF ha registrado su principal centro de desarrollo en Madrid al amanecer.
Buscan el origen de la anfetamina de diseño con la que iba drogado. No está pensando en nuestros proyectos de investigación. Está tratando de averiguar cómo no acabar en prisión. Costa me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Me miraba como si no reconociera a la residente de segundo año que tenía delante. Tenía razón. La chica que él conocía habría estado hiperventilando en una bolsa de papel. Simplemente haz tus rondas, murmuró finalmente Costa, retrocediendo. Y si alguien de traje viene a buscarte, llama a legal inmediatamente. Alguien de traje vino a buscarme, pero no fue del departamento legal del hospital. Ocurrió justo después de mi descanso para comer. Estaba actualizando historias en la sala de descanso cuando un hombre alto y de hombros anchos, con el pelo canoso, entró. Pasó de largo la máquina de café y se detuvo directamente frente a mi mesa. Levantó una cartera de cuero, abriéndola para revelar una placa dorada. «Agente Calderón, UDEB», dijo con una voz grave y ronca. «Necesito 5 minutos, doctora Herrera». «¿Estoy en problemas, agente Calderón?», pregunté, cerrando mi portátil lentamente. «No, a menos que sea usted quien sintetizó el narcótico que el señor Reyes estaba sudando por los poros el viernes por la noche», respondió, sacando una silla y sentándose pesadamente. Leí su declaración policial. Anotó que sus pupilas estaban completamente dilatadas. Sudaba profusamente y se quejaba de ardor. También anotó una grave falta de control motor. «Soy médico», dije con suavidad. «La observación es mi trabajo». Sus observaciones fueron increíblemente precisas, señaló Calderón, inclinándose hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. La mayoría de la gente a la que un drogadicto gritando le tira la puerta abajo no toma notas mentales sobre sus déficits neurológicos. Simplemente gritan. Grité por dentro. Luego confié en mi formación. «¿Qué quiere, agente Calderón?» «Los abogados de Reyes están tratando de tejer una narrativa», dijo Calderón, sus ojos fijos en los míos. «Afirman que le dieron algo, que fue víctima de un envenenamiento por parte de un rival corporativo para hacerlo parecer errático. Quieren que los cargos se reduzcan a un simple delito menor de desorden público. Están enturbiando las aguas. En mi vida pasada, esa fue exactamente la narrativa que Damián usó para justificar sus acciones ante mí. No fui yo, Alba. Me envenenaron. No quise hacerte daño. Era una mentira brillante y manipuladora. No era un depresor del sistema nervioso central», afirmé con firmeza, encontrando la intensa mirada de la gente sin pestañear. «No estaba sedado. Estaba hiperactivo, agresivo, paranoico. Poseía una fuerza física anormal, suficiente para astillar una puerta de pasillo maciza. Si sus abogados afirman que le dieron una droga de sumisión química estándar, están mintiendo. El informe de toxicología debería confirmarlo. El análisis toxicológico es complejo. Es un cóctel sintético. Aún no está en nuestra base de datos», admitió Calderón, tamborileando con el dedo índice en la mesa. «Su equipo de defensa está intentando que se anulen las pruebas de sangre debido a un supuesto error en la cadena de custodia en la comisaría. Si lo consiguen, su testimonio presencial sobre su estado físico es todo lo que tenemos para demostrar que estaba bajo los efectos de un estimulante agresivo. ¿Testificará?». Me estaba poniendo a prueba. Esperaba que la joven residente se derrumbara ante la amenaza de enfrentarse al equipo legal de un multimillonario en un tribunal abierto. «Agente Calderón», sonreí. Una expresión fría y afilada que no llegó a mis ojos. «Despellaré mi agenda». Los juzgados de Plaza de Castilla eran un auténtico caos, incluso 2 años después. Pasé casi 2 años esperando este silencio específico. La fase de instrucción había sido larga y tediosa. Pero finalmente había llegado el día. Era la primavera de 2 años después, cuando el caso contra Damián Reyes finalmente llegó a juicio oral. La nieve se había derretido de las calles de Madrid, reemplazada por un viento amargo y cortante. Llevaba un traje gris a medida. No llevaba una cruz ni un amuleto de la suerte. Solo llevaba la armadura de una mujer que ya había sobrevivido a su propio asesinato. Damián estaba sentado en la mesa de la defensa, pero no era el hombre que había irrumpido en mi habitación de hotel. La prisión preventiva había raspado su barniz.
Sus pómulos sobresalían afiladamente contra su piel pálida y privada de sol. Llevaba el pelo corto, despojándolo de la estética de playboy multimillonario que su equipo de relaciones públicas había pasado millones cultivando. Llevaba un traje barato proporcionado por su nuevo abogado de oficio. Después de que la CNMV congelara sus activos y su junta lo destituyera, sus equipos de defensa de alto precio habían abandonado el barco. Estaba en bancarrota, estaba acorralado. Subí al estrado el tercer día. Al pasar por su mesa, no aparté la vista. Lo miré directamente. Él me devolvió la mirada, apretando la mandíbula, los músculos saltando bajo su piel. Era la misma mirada de puro odio tóxico que solía dirigirme cuando me atrevía a hablar con otro hombre en una gala del hospital. En aquel entonces me paralizaba. Hoy era simplemente patético. Su abogado de oficio, un hombre exhausto llamado Pérez, hizo lo que pudo. Se paseaba frente al estrado de los testigos. Intentando encontrar lagunas en mi cronología, sugirió que había dejado la puerta sin cerrar. Sugirió que había reconocido a Damián y entré en pánico, exagerando la amenaza para la operadora del 112. Doctora Herrera, dijo Pérez, apoyándose en la barandilla de madera. ¿No es cierto que en el momento del incidente usted tenía una deuda de aproximadamente 200.000 euros por sus estudios de medicina? Un pago de un CEO rico y desorientado habría sido bastante conveniente. ¿No es así? Soy médico, respondí con voz firme, proyectándola claramente por toda la galería abarrotada. Salvo vidas. No las monetizo. Su cliente destrozó un cerrojo. Entró en mi habitación bajo la influencia de una anfetamina de diseño ilegal y me aterrorizó. Mi deuda es una realidad del sistema educativo. Las acciones de su cliente son una realidad de su violento narcisismo. Son cosas completamente distintas. Un bajo murmullo recorrió la sección de prensa. Pérez hizo una mueca. Damián no pudo soportarlo. La pérdida de control, la humillación pública, el simple hecho de que yo estuviera sentada por encima de él, dictando su destino. Rompió cualquier frágil contención que le quedaba. «Miente», estalló Damián, golpeando ambas manos en la mesa de la defensa y empujando su silla hacia atrás. La pesada madera chirrió contra el suelo. Me estaba esperando. Tú planeaste esto. Manipuladora de mierda. Eras mía. Te lo di todo. Fue un lapsus extraño y escalofriante. Eras mía. Hablaba desde una línea de tiempo que solo yo recordaba. Su subconsciente enfermo y retorcido se filtraba a la realidad. En su mente, yo todavía le pertenecía. Alguacil, sujete al acusado. Ladró la jueza, golpeando su mazo con furia. 2 agentes se precipitaron, agarrando los brazos de Damián. Luchó contra ellos ferozmente, su rostro tornándose de un feo color púrpura moteado. Gritó obscenidades, debatiéndose contra su agarre, demostrando cada uno de los puntos que la fiscalía había hecho sobre su rabia explosiva e incontrolable. Parecía un animal rabioso, luchando contra una correa. Yo permanecí perfectamente quieta en el estrado de los testigos. No me inmuté. Simplemente lo vi desmoronarse. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Cuando el portavoz se levantó para leer el veredicto, la sala contuvo la respiración colectivamente. Me concentré en la veta de la madera del banco de enfrente, manteniendo mi respiración uniforme y lenta. Por el cargo de allanamiento de morada, declaramos al acusado culpable. Por el cargo de agresión, declaramos al acusado culpable. Por el cargo de posesión de una sustancia controlada, declaramos al acusado culpable. Por el cargo de intimidación a testigos. Y así continuó. Una avalancha en cascada de responsabilidad. Damián no gritó esta vez. Simplemente se derrumbó en su silla, mirando fijamente el suelo pulido. La realidad de su futuro finalmente lo aplastó. La jueza dictó la sentencia de inmediato. 25 años en un centro penitenciario. Sin libertad condicional anticipada, salí del juzgado a la brillante y cortante tarde de Madrid. Los paparazzi estaban esperando, sus cámaras destellando. No me detuve. Sofía Vargas me dio un breve y seco asentimiento desde el borde de la multitud.
un reconocimiento silencioso de una guerra completamente ganada. Bajé los escalones y respiré hondo. El aire sabía frío y limpio. 5 años después de aquel juicio. Ya no era una residente. Era médico adjunto en el servicio de urgencias quirúrgicas del Clínico San Carlos, una de las mejores de mi promoción. Una noche de guardia, un código rojo llegó desde el centro penitenciario de Estremera. Un altercado violento en el patio. Un preso había sido apuñalado en el abdomen y se estaba desangrando en la camilla. Mientras lo trasladaban a toda prisa al quirófano de reanimación, leí su ficha. Era Damián Reyes. Más viejo, demacrado, una sombra patética de lo que fue. Cuando las potentes luces del quirófano se encendieron, abrió los ojos con dificultad, desorientado. Entonces me vio, de pie sobre él, con los guantes de látex ya puestos, sujetando el bisturí con firmeza. El terror puro, visceral, inundó su mirada. Me incliné sobre su oído, mi voz un susurro helado que solo él podía oír entre el pitido de los monitores. En la vida anterior, recibí una bala por ti. En esta, soy tu cirujana. Voy a salvarte la vida, Damián. Me aseguraré de que te recuperes por completo, para que vuelvas a esa celda y cumplas hasta el último día de los 20 años que te quedan.